Queridos amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bienvenidos a la cena de lunedì. La hacemos acá en el ámbito del círculo italiano desde tantos años. Hoy tenemos un destacado orador, un hombre de una destacada cultura además y de una gran trayectoria, que nos va a contar algunas de las cientos de anécdotas que encierra nuestro primer coliseo del Teatro Colón. Es Eugenio Escavo, nacido en La Pampa, inició estudios de ingeniería, pero abandonó para dedicarse a su verdadera vocación, la música y el canto lírico. Se formó en la por entonces Escuela de Ballet del Teatro Colón. De ópera, de ópera y ballet. Pero perdón. Perdón, vamos a corregir. De ópera y ballet. De ópera y ballet. Lo dije al revés. De ópera y ballet. Hoy es el IUB. Hoy es el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Bueno, circunstancias. De muy buen nivel académico. Sin ninguna duda. Estuvo vinculado al Teatro Colón en los casi 50 años de permanencia ininterrumpida como director del departamento de prensa, hizo actividades didácticas y de relaciones públicas. Luego de su jubilación, quedó como director de Cultura de la Comunidad Amijail, donde organizó diferentes espectáculos con artistas de primera línea. En la actualidad y luego de otras actividades también se desempeña como asesor cultural y artístico del Círculo Italiano. Eugenio, querido, tu palabra. Muchísimas gracias. En primer término, bueno, agradecerles a los presidentes, a los tres, incluido mi querido amigo Federico Krach, que es el responsable de que yo esté aquí, que yo esté formando parte del círculo, a confiar en que yo puedo hacer una parte de colaboración importante que me honra. Me honra el hecho de estar en esta tradición. Este micrófono tiene problemas. Yo sigo la moción que señora muy buena el lunes pasado, que no se puede girar porque tiene una sola, o sea que hay que comérselo el micrófono para poder hablar. Forma parte del menú, es lo mismo. Bueno, ahora se escucha. No, pero si lo saco de acá, ya no tomo. Bueno, de cualquier manera, yo tengo voz de tenor. Si no funciona el micrófono, pues no, pero les aseguro que no voy a cantar, voy a hablar solamente. Bueno, como les decía, realmente es un honor estar aquí. Y voy a empezar, antes de contar anécdotas, bueno, creo que la mayoría, todas las personas que están aquí conocen la historia artística del Teatro Colón, que indudablemente es considerado uno de los 3, 4, no sé, teatros más importantes del mundo, no solamente por sus características, por su acústica, sino por la trayectoria artística que acumula en los casi 100 y pico de años que tiene. Pero hay algunos detalles que en mi permanencia en el teatro hizo que los descubriera, que no son muy conocidos desde el punto de vista. Por ejemplo, si ustedes ¿vieron que el Colón está rodeado de puertas? ¿Han visto ustedes eso? Todas son puertas alrededor del teatro, que no están abiertas todas. O sea, hay un ingreso para la platea, hay un ingreso para tertulia y cazuela, y hay otro ingreso para paraíso y después el ingreso para los artistas por Cerrito. ¿Y saben por qué es eso? Fíjense qué visión de construcción tuvieron los tres que fueron los artífices de la construcción del Teatro Colón. En primer término, el ingeniero
Tamburini, italiano, después el arquitecto Dormal y después el arquitecto Meano. La visión que tuvieron de construir. ¿Por qué esas puertas? Porque esas puertas estaban destinadas a ser locales, con lo cual el Colón fue el primer shopping que hubo en Buenos Aires. Porque todas esas puertas iban a ser accesos a lugares de venta, que eran los que iban a permitir también un ingreso para que el teatro pudiera funcionar. Además, una cosa realmente muy interesante de la época, el teatro no se construyó con solamente una parte, con el producido de la venta del anterior Teatro Colón. Ustedes saben que funcionó un anterior Teatro Colón que estaba ubicado donde está el Banco de la Nación hoy en día, ¿no? Ese edificio, que también tiene una historia muy interesante, como por ejemplo que fue el edificio en Buenos Aires para su construcción se usó tirantería de hierro, que fue la primera vez, y que además también la primera vez que tenía un lampadario, una lámpara, como se dice en italiano, que se encendía con gas, que estaba recién, digamos, era una novedad en Buenos Aires. Bueno, el producido de la venta de ese que se lamentablemente incomprensible, funcionó apenas 30 y pico de años, con una actividad muy importante de ópera. Con el producido de la venta, que se vendió para la construcción posterior después, en 950.000 pesos de la época, con ese dinero, pero con aportes privados, se construyó el Teatro Colón. Y era un empresario italiano el que de alguna manera había adquirido, tenía digamos, era quien se había hecho cargo de construir el teatro, de construir un teatro de esas características, indudablemente. ¿Y qué hizo este señor con muy buen criterio comercial? Reunió a las familias más adineradas de la época, que indudablemente era una época de esplendor económico en la Argentina, cosa que la hemos olvidado bastante, bueno, es otro tema. Y entonces les vendió a estas familias adelantado lugares privilegiados en la sala, plateas y palcos, que se aseguraron, no sé, que eran por 10 o 15 años, y esa práctica después se mantuvo diferente. Hoy en día los abonos del Teatro Colón, que son 4 tradicionales, mantienen esas características, son, digamos, alguien que lo tiene puede renovarlo al año siguiente y así, ¿no? Es una práctica que ha sido un poco criticada a veces, pero bueno, también tiene digamos, la connotación de que son gente que ha permanecido fiel al teatro durante muchos años. Otra de las características raras en los planos de construcción del teatro es que en el primer subsuelo, digamos en la parte no de la sala sino del edificio, hay un lugar que en los planos de construcción figura como skating ring. ¿Y eso saben por qué? Porque en la época estaba de moda el patinaje sobre ruedas. Y construyeron una sala especial con una balconada donde la gente podía ir a patinar sobre ruedas, no el patinaje sobre hielo. Y hoy en día ese lugar después se modificó, se cerró, y es la sala de ensayos del cuerpo de baile, que se llama La Rotonda. Pero esas son, digamos, algunas características un poco diferentes. Pero bueno, sé que no tenemos mucho tiempo y ya tenemos servido el plato, así que voy a... ¿Qué preferís que haga? ¿Que cuente la primera anécdota? Suspendemos un poco para que... Bueno, ok, para que puedan comer. Vamos a ver y después abrimos con las anécdotas. Sí, claro. Okay. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Amigos, vamos a continuar. Vamos a continuar con la palabra de Carlos. Sector anécdotas. Capítulo anécdotas. Capítulo 1. Hola. Bueno, Lo que se puede.
Bueno, sí, no, por supuesto, hay algunas anécdotas que no. La historia, por ejemplo, de los palcos Viñuela, de los palcos de Viuda de Colón, no se puede contar. Eso es para otra. No, la anécdota que voy a contar ahora tiene que ver. Perdón, la anécdota que les voy a contar ahora, anécdotas reales, por supuesto, son todas anécdotas que las he vivido. Por eso yo digo siempre que para mí el Colón fue una escuela de vida realmente. Yo estuve ahí, no lo consideré nunca un trabajo, era un privilegio participar de toda esa actividad del teatro, que yo podía estar en los ensayos, en las funciones. Parte de las funciones la bebía de la platea, si no me iba al escenario atrás para ver, o sea, eso realmente fue una escuela de vida. Y ahí, bueno, a eso debo mi formación también, un poco lo que puedo. Bueno, esta anécdota con Plácido Domingo, ustedes me van a perdonar porque la tengo que terminar con una frase un poco grosera, pero que si no la cuento como es. Resulta que Plácido, cuando venía a Buenos Aires, después que terminaba de cantar en el Colón, en 2 o 3 ocasiones, grababa tango, le gustaba grabar tangos, grabó tangos en Buenos Aires porque a él le gustaba cantar tango. Yo tenía una muy buena... Néstor Tirri, gran amigo, dice que los hizo bolsa. Bueno, sí, indudablemente no tenían. Pero fíjense que cuando él vino a la reapertura del Teatro Avenida, que se lo contrató especialmente, vino por 48 horas, estaba cantando en Estados Unidos, pero los siete españoles que pusieron el dinero que fueron los dueños del Teatro Avenida, se habían entusiasmado que tenía que ser él, hicieron todo lo posible, lo trajeron, le pagaron $500.000 para cantar en la reapertura, pero cuando terminó la función, que había un público que lo esperaba para firmar autógrafos, no tenía tiempo, porque del teatro se iba directamente a Ezeiza. Entonces pidió salir por la parte de atrás del Teatro Avenida, no por Avenida de Mayo, y como estaba toda la gente ahí, dijo, perdónenme, pero pierdo el avión. Dice, pero si ustedes quieren, le cantó Mi Buenos Aires querido, ahí para toda la gente. Bueno, la anécdota con él fue, tuve una muy buena relación. Plácido es una persona muy simpática, es lo antidivo, con una memoria extraordinaria, una memoria de elefante. Y un poco por mi trabajo y un poco por la relación con él, cada función que él estaba, yo iba al camarín a saludarlo y a decir, bueno, a desearle. Ustedes saben que a los cantantes, yo decía hace un rato acá, no se les puede decir buena suerte, porque por lo general son muy supersticiosos. Entonces, en lugar de decirle buena suerte, hay que decirles invoca il lupo, que quiere decir que tengas el lobo en la boca. Y el cantante o la cantante tiene que responder crepe il lupo, que se muera el lobo. Esa es una práctica muy, dentro del ámbito de los cantantes. Entonces Plácido me llama, voy a camarín y me dice, oye Eugenio, que yo quiero pedirte un favor. Le digo, sí, decime qué es. Dice, yo quiero conocer a esa famosa negra de ustedes, a esa que ustedes tienen. Le digo, le digo, ¿a quién? A Mercedes Sosa. Sí, a ella. Dice, tráela. Dice, yo no tengo mucho tiempo, pero yo quiero hacer algo con ella, quiero que venga. Digo, bueno, sí, voy a tratar. Dice, dile que venga a una función, invítala y que después yo quiero. No, digo, bueno, está bien. Entonces, yo no tenía el teléfono de Mercedes Sosa y recurro a un gran amigo mío que es, digamos, Lino Patalano, que es el empresario que ha hecho muchas cosas, el dueño del Maipo y todas ellas. Entonces lo llamo a Lino y le digo, Lino, ¿vos tenés el teléfono de Mercedes? Sí, dice, yo lo tengo. Dice, ¿por qué? No, digo, tengo que llamarla porque tengo... Dice, bueno, sí, bueno. Me da el teléfono, llamo un día a la casa y me atiende a alguien que creo que era el hijo, no, la verdad, una voz de hombre. Entonces me atiende y le digo, bueno, mucho gusto, soy fulano de tal, del Teatro Colón, y la llamo porque quiero hacerle una invitación a la señora Mercedes Sosa. Bueno, dice, espera un momento. Y viene ella al teléfono. Entonces digo, señora, la saludo, mucho gusto, yo soy Eugenio Cabo del Teatro Colón, y la llamo porque el señor Plácido Domingo, que estaba cantando Sansón y Dalila, que está cantando en el Colón, quiere tener el gusto de conocerla. Y me pide que la invite a que usted venga en alguna función. Silencio del otro lado del teléfono.
Entonces yo insisto, digo, perdón señora, ¿usted me escuchó? Sí, dice, te escuché, ¿por qué no te vas a la reputa madre que te parió? Y me cortó el teléfono. Entonces yo digo, ¿y ahora qué hago? Si la vuelvo a llamar me vuelve a reputear, hablando mal y pronto. Entonces recurro a Lino Patalano. Lo llamo a Lino y le digo, Lino, mirá lo que me pasó. Dice, ¿qué te pasó? Se la llamé a Mercedes Sosa y me salió con una... Pero, dice, sos un boludo. ¿Cómo le vas a decir a la negra que la quiere ver Plácido Domingo? Dice, pensó que era una broma. Y digo, ¿y ahora qué hago? Dice, yo la había llamado. Bueno, por supuesto, después vino, no sabía cómo pedirme disculpas. Y ahí estamos los tres en el camarín. Cuando vino, lamentablemente no pudo hacer nada con Plácido, pero esa es la anécdota con Mercedes Sosa. Discúlpenme, pero si no la contaba con el saludo que me hizo por teléfono, no tenía gracia. Otra anécdota, esta ya de otro tipo, porque es más... una de las primeras cosas que yo viví en el Colón, que me dejaron realmente una marca de lo que es fue en el año 1958, fue el año del cincuentenario del Teatro Colón. Y el teatro venía de una temporada anterior con bastante problemas, se había suspendido, como raro, ¿no? Problemas gremiales había tenido el Colón, que parece que han sido una constante desde todo el tiempo. Y entonces, era el cincuentenario del teatro, había cambiado el gobierno, había subido Frondizi, al Colón había venido un interventor que hizo una gestión buenísima, que fue el arquitecto Juan Pedro Montero, pero a la vez tenía un respaldo de un intendente de la ciudad de Buenos Aires, que era Giral, que, bueno, eso es, digamos, para ubicarlos en la época. La cuestión es que se arma una temporada, y resulta una temporada importante, entre las cuales viene un famoso director de orquesta inglés, Sir Thomas Beecham, que era, un personaje muy importante en Inglaterra, era Sir, porque era un hombre ya casi, de más de casi 80 años, pero que ya estaba, o sea, tenía vitalidad, y además vino para dirigir 5 óperas en esa temporada de Colón. ¿Y qué ópera? Fidelio, Sansón y Dalila, La flauta mágica, Tomás, ayúdame si te acuerdas, eran 5, no me acuerdo de las otras. Bueno, no importa, eran 5 óperas de las más... Y había venido con su mujer, era una señora mayor igual que él. A tal punto era una persona que ya estaba con problemas de movilidad, el maestro Beecham, que en esa época los camarines del Colón no tenían baño. Eso después con la reforma que se hizo importante que se hicieron, eso se modificó y el maestro tenía problemas para llegar al baño. A veces no llegaba. Pero bueno, tenía acá tengo las óperas: Otelo, Sansón, Carmen y Flauta Mágica. Esas 4 que son operazas, no son, bueno. Estando dirigiendo, venía, era muy importante para la embajada, venía con el auto de la embajada con las banderas, lo traían al teatro, lo venían a buscar. Era un personaje realmente muy considerado. Y estando, estaba preparando Flauta Mágica, muere la mujer. Y entonces se produce todo, digamos, una confusión en el Colón, porque estaba en plena preparación de una de las óperas, y la creman a la mujer. Pero todo hizo suponer de que él iba que se volvían a Inglaterra, a tal punto que la embajada avisó al teatro que tendrían que buscar un pasante, pero que el maestro había pedido especialmente, porque se había formado un rapport con la orquesta estable, y lo querían mucho, y entonces que él había pedido antes de irse,
venir a saludar a la orquesta. Y esa escena la tengo grabada, porque fue realmente... Entonces, normalmente los ensayos de orquesta en el Colón son a la tarde, a las 14 horas. Llegó, vino al teatro, estaba toda la orquesta en el foso. En esa época el concertino era Carlos Pesina, un gran violinista. Entonces, él pide ir hasta el podio del foso. Toda la orquesta se puso de pie y el primer violín le dio la mano en señal de saludo. La tuvo un rato así agarrada y bajó la cabeza, Bicham, la tuvo un rato así. Y después agarró la batuta y dijo Mayer Fruit, primer acto. Y cumplió todo su contrato. Realmente una demostración de cómo el artista se impuso al hombre, ¿no? O sea, pero no canceló su contrato, permaneció todo el resto del tiempo. Pero son esas anécdotas que a mí me quedó, la actitud de él en ese momento, la orquesta, realmente una cosa muy emocionante. Cada vez que la cuento se me pone la piel de gallina, porque realmente fue emocionante. Pavarotti también, otro personaje muy especial, no como Plácido, o sea, a veces las comparaciones no son buenas, pero todo lo simpático y antidivo que tiene todavía, por suerte, Plácido. Lo único que yo le critico a Plácido ahora, que estuvo este año, es el hecho de que, yo no sé por qué, ¿no? Pero creo que los artistas tienen eso, el ego, que los mantiene vivos. Yo creo que es eso, el contacto con el público, el aplauso. Porque Plácido estaría en condiciones más que suficientes, por supuesto, problemas económicos no tiene, para retirarse, pero no lo hacen. Y están ahora o sea, Plácido pasó de tenor a cantar de barítono. Y no es, o sea, uno lo ve en el escenario, lo saluda y lo aplaude porque es Plácido Domingo, pero ya desde el punto de vista artístico ya deja mucho que desear, ¿no? O sea, lamentablemente, bueno. Pavarotti nada que ver desde el punto de vista personal. Una persona que hay que, por supuesto, chapó, como canta, eso, como cantaba, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando vino, la vez que vino, que se alojó en el Hotel Plaza, me acuerdo que la gerente de Relaciones Públicas era muy amiga mía, Leonora Randle, y ellos, bueno, estaban muy entusiasmados antes de que viniera, que se iba a alojar. Unos días después, Leonora me llama y dice, Eugenio, no lo aguantaba más. Había exigido que en la suite que le habían dado, que le hicieran una cocina. Pidió una cocina porque se cocinaba los fideos. Él tenía la práctica de, antes de bueno, los fideos dice que dan, italianos saben muy bien, que dan fuerza, ¿no? Y se había hecho, y no solamente eso, se había enamorado de una mesa antigua que tenían ahí en plaza, y sugirió a ver si no se... Primero dijo si se la vendían, por supuesto que se la regalaron. Y no solamente que se la regalaron, sino que un gran amigo mío que era fanático de la ópera, uruguayo, Carlitos Barrandegui, tenía una empresa de mudanzas internacionales acá en Buenos Aires. Se enteró de que él le hizo la mudanza gratis de la mesa. No, pero hay una foto acá, no esta, que tiene también su historia. Esta fue una conferencia de prensa que hizo Pavarotti y que me pidió especialmente que estuviera al lado de él. Yo estoy prácticamente pegado a la oreja, que muchos me dicen, ¿qué querés hacer? ¿Lo querías besar a Pavarotti? Y sí, no me daba para tanto. Lo admiré como cantante, por supuesto, pero no para eso. Entonces, ¿cuál era el motivo? Él primero quería que yo le tradujera, porque no me dominaba bien el castellano, que le tradujera las preguntas de los periodistas. ¿Puedo decir? Pero a la vez me dio una condición. Dice, tu mi fai piacere, qualche giornalista che mi fa la domanda, tu mi devi dire due cose. Sì. ¿Cuáles son?
si el jornalista es bueno, tú me debes decir Pip. Si el jornalista no es bueno, tú me debes decir Stronzo. Sí, no quiero la traducción porque es un poco fuerte. Sin traducción. Pero bueno, así era un poco el señor Pavarotti, que, como digo, fue realmente desde el punto de vista. Después, ¿tengo tiempo todavía o ya le paramos? Díganme porque Sí. si no, yo voy a... Hay una que es también muy conmocionante, porque la viví muy de cerca. La voy a contar, es un poquito larga, no sé si tengo tiempo todavía. Tiene tiempo, Bueno, orador. el tema es así. Mi trabajo en el Colón era, fui a cargo de prensa, relaciones públicas, actividades didácticas, bueno, toda una vida en teatro, con lo cual... yo en mi oficina se acreditaban los críticos que venían a las funciones. Entonces, un día aparece en mi oficina un señor alto, corpulento, se presenta, yo soy pampeano, como dije, soy pampeano. Se presenta, pide hablar con el jefe de prensa, digo, soy yo, señor. Mi oficina era, está todavía tal cual, la oficina era que está, si van al Colón, por la calle Libertad, cuando entran, a mano derecha, esa era mi oficina. Hoy en día hay el cine para ver a los que llegan tarde, ¿no? Esa era mi oficina. Y en mi oficina yo había rescatado de una reforma, un reloj antiguo, lindísimo, esos relojes que tienen, que la cuerda se les da levantando las pesas. No, péndulo no, las pesas. Péndulo es lo que se mueve. Esto era no tenía para darle cuerda con manija, sino... Y no lo tocaba nadie, porque en el Colón estaba contratado un relojero que revisaba, había en esa época todavía para el personal que tenía que fichar, ¿no? Entonces controlaba y venía a controlar ese reloj que estaba en mi oficina, la tarjeta de... a veces ese reloj atrasaba, pero bueno, nadie lo tocaba hasta que no venía el relojero. Una tarde que no había función en el teatro y que se habilitaba una puerta por la calle Tucumán para dar acceso a los alumnos que iban al instituto o a los gente que venía no entrar por Cerrito sino por Tucumán. Pero bueno, eso es a posteriori. Este señor que viene a mi oficina se presenta y me dice: señor, yo quiero acreditarme. Muy bien, dígame cuál es su medio, por cuál medio. Dice: yo represento a un importante diario de General Pico. General Pico es una de las dos ciudades importantes de La Pampa, Santa Rosa y General Pico. Y yo lo conocía el diario de la Reforma, un diario que no era un diario de provincia, pero bueno. Pero el señor me dijo, yo le dije, bueno, le digo, sí, pero no tenemos para todas. No, dice, a mí lo que me interesa solamente es el ballet. Bueno, digo, ¿cómo no? Digo, usted cuando vea algún espectáculo, o sea, persona aquí en el teatro, o me llama y con mucho gusto. El señor muy correcto. Bueno, la cuestión que empezó a venir, era un fanático del ballet, a tal punto que en mi oficina trabajaba una persona que era especialista en ballet, que era Ángel Fumagalli, un gran crítico de ballet, que vos lo conociste, Néstor. Y Ángel se había posicionado dentro del ámbito de los amantes del ballet como un especialista, y entonces a veces lo llamaban para organizar charlas previas al estreno o a la representación de un ballet. Y había formado grupos, y entre ese grupo estaba este señor, se llama Miguel Tarsilo. Era de origen húngaro o algo así, me parece, no me acuerdo. Bueno, la cuestión que entra, este señor empieza a venir y ya se había hecho, digamos, habitué, sobre todo para las funciones de baile. Y se había hecho amigo de Ángel Fumagalli, que daba charlas. Entonces esa tarde, que yo estaba solo en mi oficina, entra este señor Tarsilo a la oficina, que había entrado por la calle Tucumán, viene, me saluda: ¿cómo le va, señor Escabo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Dice, no está Ángel Fumagalli. Le digo, no, salió pero vuelve. Le digo, va a volver en un rato, va a volver. Ah, dice, ¿no le molesta si lo espero? No, de ninguna manera. Digo, siéntese, yo estoy trabajando. Dice, no lo quiero molestar. No, digo, siéntese y espérelo. Se sentó. Entonces, yo estaba trabajando y de golpe dice, perdóneme, dice, pero le digo una cosa, ese reloj atrasa. Le digo, sí, es cierto, digo, pero ¿sabe qué? Lo hacemos a propósito, para aquello que decía un señor que ustedes conocen, que nadie muere en las vísperas. Bueno, entonces le digo, sí, porque lo hacemos por eso que dicen que nadie muere en las vísperas. Ah, sí, dice, se rió, por supuesto. Dice, ¿sabe una cosa? Dice, usted me dice eso, dice, pero realmente si yo tuviera que morirme, me gustaría morirme en el Colón. Digo, bueno, digo, no es para tanto, digo, eso es solamente un dicho. Bueno, se quedó un rato y Fumagalli no volvía, entonces en determinado momento se levanta y me dice, discúlpeme, me voy. Dice, pero hágame el favor, dígale a Fumagalli que me llama. Le digo, sí, cómo no, le digo, bueno, hasta luego, se va. Y al rato vuelve, aparece de nuevo. Dice, dice, señor Escabo, está cerrada la puerta de Tucumán ya. Ah, le digo, sí, digo, porque ya a esta hora la cierran. Y yo digo, no hay función. Ah, dice, entonces, perdón, dice, tengo que salir por Cerrito. Le digo, claro, tiene que salir por Cerrito. Le digo, pero usted sabe llegar a Cerrito, porque tenía que atravesar prácticamente. Sí, yo conozco el camino porque ya sé por dónde voy, paso por la sala. Él mismo me lo describió, yo dije, sí. Digo, si no lo acompaño, no se moleste, que yo sé. Bueno, se fue. Al rato llega Fumagalli también, le digo, mirá, estuvo el señor Tarsilo que te buscaba. Ah, dice, ¿qué dijo? Nada, que lo llame. Estábamos los dos charlando cuando suena el teléfono interno y de la portería me dice, ¿el señor Escabo? Sí. Dice, ¿qué pasó? ¿Me llaman por algo? Señor, dice, ¿estuvo un señor con usted en la oficina? Sí, estuvo acá conmigo. Sí, ¿por qué? Pero ya se fue. Dice, se mató. No se suicidó. Salió por una... evidentemente él sabía por dónde tenía que salir, pero salió por un lugar que estaba oscuro, porque no había función. Había una baranda, tenía que bajar unas escaleras, pero con una baranda que por la altura de él no le llegaban más que hasta la rodilla a la baranda. La cuestión que en el oscuro tropezó, se intentó agarrarse de la cortina, un cortinado que había ahí, lo desgarró, después eso se vio, se cayó y se desmayó. Por supuesto que eso significó que la familia hizo juicio al Colón, lo ganó, yo tuve que declarar y declaré la verdad. A mí me quedó esa pena de que yo ofrecí acompañarlo, debía haberlo acompañado realmente, pero como él me insistió, me dijo, no se preocupe, yo conozco el camino, pero además me quedó eso de que me gustaría morirme en el Colón. Nadie muere en las vísperas. Esa conversación que mantuvimos. Entonces digo, mire, si acá en esa época toda la escritura musical, que es un arte, la hacían copistas correctores del archivo, donde había uno que era el más importante, Héctor Arcuri. Le digo, mire, acá hay, digo, no es un tema de mi oficina, digo, pero yo le puedo hacer el contacto con este señor que... Ah, bueno, si usted me hace el favor, digo, bueno, usted me llama, lo llamo a Arcuri y le digo, mira, creo que tenés un muy buen trabajo, un señor que dice que quiere que escribirle una ópera. Ah, sí, dice, mirá. Bueno, digo, lo cito, que venga a mi oficina. Efectivamente, lo cité, vino a la oficina, se sentaron en un sillón y empezaron a hablar. Empezó a hablar este señor, yo estaba lejos, pero yo veía que en mitad de la charla, Arcuri, el copista, me miraba y movía los labios y yo me di cuenta que me estaba puteando con ¿Qué pasa? ¿Por qué? Bueno, la cuestión que cuando se va, el señor se va medio enojado y yo le digo, chido, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo? Dice, ¿pero a qué me mandaste este loco? Digo, ¿por qué? Dice, porque le dije, bueno, usted me trae la partitura para que yo haga la... Me dijo, no, yo no tengo partitura. ¿Cómo que no tiene partitura? No, dice, yo se la sirvo. Eso es lo que pretendía escribir. Después, en una función muy especial, o sea, la mujer, el hermano, y vamos al patio Bullrich, que era lo que quedaba más cerca. Y empezamos a recorrer. Bueno, por supuesto, cuando lo reconocían, le pedían autógrafos, qué sé yo. Era la época del 1 a 1 en Buenos Aires. Entonces, y Alfredo tenía la fama un poquito de amarrete, de codito. Entonces, oye, dice, pero que esto está carísimo, que en el Corte Inglés esto vale la mitad.
Bueno, digo, sí, pero no sé, pues, no, dice, bueno, no. Dice, no podemos ir a otro lugar. Digo, bueno, vamos. Digo, ¿a dónde lo llevo? De ahí ya empezaba, vamos a las Galerías Pacífico, pero el mismo tema, el mismo problema. Empezó a ver todo, hasta que yo ya estaba cansado, eran como las 4 de la tarde, habíamos estado dando vueltas. Le digo, mira, Alfredo, yo tengo 2 perramos. Digo, te presto uno mío, te doy uno mío. Pues hombre, esa es la solución. Edité, todavía lo tengo. Bueno, a ver, te hago un comentario a ver qué me decís de esto. Plácido Domingo grabó, si no me equivoco, en la década del 90, 2 CDs de Mi Alma Latina. Canta una canción que, si no me equivoco, es el bolero, sí, porque es de boleros, obviamente, no es de boleros, porque también canta bolero muy bien, está formado en el Conservatorio de Monterrey, si no me equivoco. Bueno. Que la familia de Plácido, la madre creo, tenían una compañía de zarzuela. Sí, efectivamente, ¿no? Y se formó en Monterrey, tocaba el piano cuando cantaba la madre de pequeño. Tengo esa historia. Bueno, y de Mi Alma Latina canta, creo que es el bolero Sin Ti, a 2 o hace duetos con gente que canta bolero, obviamente. Y lo canta con Patricia Sosa. No, bueno, yo el tema, la idea, o lo que me contaron a mí, o lo que yo sé, es que le pidieron que haga un dúo con la Sosa de Argentina. Claro, por esto este encuentro que vos contás con Mercedes Sosa, por ahí la quería conocer. Porque el dúo lo hace, ese tema en el CD, con Patricia Sosa. Y parece que le pusieron una en vez de otras. Pero bueno, adelante, joven. No. Puedo dar fe que cuando lo que me pidió a mí, me habló de la negra Sosa. O sea, sabía muy bien de quién se trataba, sabía que era la familia Sosa. No te olvides que Mercedes Sosa estuvo en Europa, mucho tiempo viviendo en París, o sea, no. La anécdota mía, yo no conozco esa que puede ser así, obviamente no, pero no. Esta era la negra Sosa. Perfecto. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Que tenemos acá un libro de anécdotas abierto y de conocimiento. Dina Lollobrigida cantó, anduvo por ahí, cuente. La anécdota hay una anécdota con otra persona que fue realmente... yo trabajé en el Colón con varios directores. Debo rescatar que de todos los directores que pasaron en 50 años, creo que no son 3 o 4 los que realmente recuerdo como grandes directores. Uno de ellos fue Roberto Camaño, otro fue Enzo Valentiferro, otro fue Cecilio Madanes, que hizo una muy buena gestión, y otro fue Sergio Renán. Con Sergio Renán también tengo una anécdota muy simpática. Sergio fue un tipo, una persona muy querible. En el Colón realmente él hizo una muy buena gestión, con él tenía una muy buena relación, excelente, éramos casi amigos, al punto de que yo me permitía determinar un día, él ya era director del Colón y él tenía una secretaria que se llama, porque vive, Gloria Roberts. Entonces yo entro al despacho de Sergio y estaban discutiendo con la secretaria, no sé lo que estaba, no sé qué diciendo, tenía carácter, y entonces yo entro y veo el ambiente y entonces digo, perdón, pero ¿por qué? Le digo, porque acá lo que hay en este momento es un bestseller. ¿Qué me querés decir con eso, con esa voz? Y le digo, por supuesto, acá está el poder y la gloria. Bueno, la anécdota con Sergio también es, en el Colón se creó una orquesta de jóvenes. Yo fui parte del proyecto ese, porque yo siempre tuve una preocupación en el teatro
que fue la de acercar público joven, porque realmente el Colón tiene un poco esa imagen de teatro elitista, de que es... Y la gente joven también tiene a veces conceptos a priorísticos con respecto a que la ópera es aburrida, el ballet, bueno, ya sabemos que no es para los hombres. Y entonces, yo me acuerdo que cuando yo estudiaba ingeniería, ya estaba en el Colón, mis compañeros me decían, che, vos estás en el Colón, ¿cómo se hace para irse ahí? Hay que ir vestido de frac. Digo, no, por eso estoy vestido. Pero la imagen es entonces, mi preocupación fue esa, acercar gente joven al teatro. Y para eso tuve la idea y el apoyo de otra persona, el profesor Osvaldo Abrucesi del Ministerio de Educación, y creamos un ciclo que se llamó Educación del Adolescente como Espectador. Dentro de ese ciclo yo traje 4 orquestas de jóvenes de Inglaterra y les organicé giras por el exterior del país. ¿El motivo cuál era? Demostrar cómo la enseñanza de la música a la gente joven, sobre todo en los colegios, no es necesariamente para que después sean músicos, sino darles una formación humanística que lamentablemente se ha perdido, como tantas otras cosas, se ha perdido en nuestros colegios. Fíjense que los chicos, excepto en colegios privados, donde hay todavía, digamos, grupos de orquesta y demás, pero ya se ha dejado de las materias humanísticas como música, dibujo, bueno. La cuestión que se crea la orquesta académica, una orquesta de jóvenes, dependientes de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Y se le da un nombre un poco largo, porque se le había puesto orquesta de jóvenes de la Orquesta Filarmónica, era largo el nombre. Y con el maestro que estaba al frente de eso, que era Oscar Piluso, que era gran amigo mío, un día dijimos, Oscar, ¿por qué no le cambiamos el nombre? Porque es muy largo este nombre, yo la estaba usando mucho para las clases didácticas también. Entonces dijimos, bueno, vamos a hablar con Sergio para que nos autorice a cambiarle el nombre. Entonces vamos al despacho de Sergio, con Oscar Piluso, nos sentamos, y entonces dijimos, mira Sergio, queremos proponer, a ver si nos autorizás a que cambiemos el nombre. Sí, dice, díganme, a ver cuál es. Y le digo, mira, pensamos en llamarla Orquesta Académica del Teatro Colón. Entonces, se para, serio, ceremonioso, nos mira y nos dice, de ninguna manera. Quedamos mirándolo. ¿Por qué? ¿No te gusta el nombre? Aquí la única academia que hay es Racing. Sabían que era hecho pregunta de Racing. Fanático de Racing. Bueno. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? A ver, claro. ¿Alguna soprano? Sí, bueno. A ver. Una soprano que tiene... Hola. Ahora sí. Con las sopranos he tenido... no he tenido la, digamos... la relación así tan cercana como con Pavarotti, pero ha habido algunas sopranos realmente, mejor dicho, por ejemplo con Teresa Berganza. Teresa Berganza es una gran cantante española, solamente de verla a Teresa era un gracejo, es especialista en esos tonos. Victoria de Los Ángeles, otra grande que también estuvo en el Colón. Pero justamente con Bicham, porque Bicham era el director que conté la anécdota que había muerto, era un director muy exigente, pero muy exigente. Y habían contratado una gran cantante italiana que se llamaba Antonietta Stella, que hacía el personaje protagónico de Aida, que obviamente saben que es uno de los personajes más importantes para la... Pero a Bicham no le gustaba ella. Y ya en un ensayo, de golpe para el ensayo y lo dice medio entre dientes, o no entre dientes, pero que ella lo escuchó en inglés, dijo, sáquenme esa perra del escenario. Sí, fuerte.
La cuestión que ella lo entendió, hizo, por supuesto, hubo un gran escándalo. Llegó a cantar 2 funciones después, al final ella después hizo 2, hubo que reemplazarla, pero fue a quejarse a la dirección. Bueno, esas son, digamos, uno a veces piensa, idealiza, pero son seres humanos, o sea, eran todos seres humanos que a veces tienen las virtudes y los defectos de cualquiera de nosotros, o sea, eso es un poco... Fíjense, Malkushinsky, gran pianista, gran, digamos, ídolo de las mujeres, sobre todo, romántico, tocaba Chopin, bueno. A él le gustaba tocar en el Colón, el escenario del Colón tiene 3 telones. Uno es el que ustedes ven, que lo han cambiado lamentablemente, yo no estoy de acuerdo con el telón que hay, el viejo y el antiguo era... Bueno, no importa, es una cuestión personal. Aparte de ese telón tiene un telón de cartón que se baja y otro telón de hierro, que es el que permite evitar, en caso de incendio, que si se produce un incendio en el escenario, que no vaya la sangre. Cuando se hacen ensayos simultáneos que se pueden hacer en el escenario y en la orquesta, se bajan los 3 telones porque deja, digamos, aislado la posibilidad de hacer ensayo. Y ese telón de hierro tiene una puertita chiquita que permite el ingreso del escenario de la parte de atrás del escenario. Malkushinsky le gustaba tocar con el escenario de hierro bajo, tocaba con el escenario. Se le armaba una plataforma sobre el foso de la orquesta y él tocaba ahí porque decía que era acústicamente era mejor. Él estaba casado con era una mujer argentina, creo, la mujer de Malkushinsky, estoy hablando, ¿no? De pianista. Entonces, y eso también lo vi yo porque yo a veces me iba al escenario para ver. Él terminaba de tocar Chopin, todo romántico, entraba por la puertita esa a la parte de atrás del escenario, ahí estaba la mujer esperándolo con un cigarrillo, daba 3 pitadas rápido y volvía a salir todo romántico otra vez para seguir tocando. Por eso digo, uno idealiza, de alguna manera uno idealiza los fanáticos, ustedes saben que hasta no hace muchos años existía lo que se llama la clac en Colombia. Que eran tipos que estaban, los pagaban los mismos artistas, los cantantes pagaban a la clase. Había un jefe de clase, me acuerdo, se llamaba Kuchevaki, yo lo conocí. Sí, eran pagos. Y estaba bien, porque a veces, ahora es al revés, ahora la gente aplaude cuando no tiene que aplaudir. Antes a veces la gente no aplaudía porque no sabía si había terminado o no. Y ellos para lo que servían era para estimular el aplauso, ¿no? Para hacer el aplauso. Pero, sí, perdón. Muchísimas gracias por compartir tus conocimientos, tus experiencias muy valiosas. Quería preguntarte. Está hablando él, sí. Ahora vamos. Si compartís alguna anécdota de la Cala. No, yo en la Calas actuó en el Colón cuando yo todavía era chiquito. No, la Calas, la única año que vino María Calas al Colón fue en el 48. O sea, yo estaba todavía en La Pampa, no había llegado a Buenos Aires. Pero por supuesto fui un gran admirador de la Calas, no solamente como cantante, sino como mujer. Esa mujer sufrió mucho, murió de tristeza. Ella fue muy maltratada por ese señor que se llamaba Onassis, que la adquirió, porque Onassis adquiría, así como la adquirió después o hizo un negocio con la Jacqueline Kennedy, pero Onassis la adquirió. ¿Por qué? Porque era una diva, entonces se ve que le gustaba coleccionar rarezas al señor Onassis, pero le hizo sufrir mucho. Yo no sé si es cierto, pero creo que hasta quedó embarazada de él y tuvo que abortar. La cuestión es que cuando él la abandona, ella sufrió mucho. Creo que realmente ella estaba enamorada. Y sus últimos años fueron muy difíciles, a tal punto que se recluyó en un departamento muy lindo que tenía en París, y ahí murió. Quiso volver a la escena, la ayudó mucho Giuseppe Di Stefano, un tenor que había sido muy amigo de ella. Hacían recitales, pero ya no era un poco esto que digo, que a veces el artista cuando entra en decadencia ya no es lo mismo.
pero murió de tristeza. O sea, ella fue realmente un ícono de la ópera. Han quedado el segundo acto de Tosca, por ejemplo, de ella con Tito Gobbi, es una clase de teatro, ¿no? Por eso que fue muy lindo lo que hizo Norma Leandro cuando hizo que recreó un poco porque ella después se dedicó también a la enseñanza, María Cala, ¿no? Pero no, lamentablemente no la conocí personalmente. Le quería preguntar si tuvo la suerte de conocer a Margarita Waldman. Sí, también tengo una anécdota con ella. Porque para mí fue una escenógrafa maravillosa. Una regisseur, sí, las puestas de escena de Bueno, Margarita Waldman, ustedes saben que ella había sido bailarina y que tuvo un accidente, se cayó del escenario al foso de la orquesta y se rompió la cadera. Nunca más se pudo reponer, ella rengueaba, tenía problemas para caminar. Margarita venía a Buenos Aires y tenía gente que la quería mucho y que la seguía mucho. Y yo estaba entre esos con Margarita. Entonces Margarita me había tomado mucho cariño y ella me llamaba siempre cuando tenía que irse y me decía: caro Eugenio, yo quiero que cuando yo vaya a Ezeiza, en esa época todavía no estaban los carritos que hay ahora en Ezeiza, entonces ella me decía: por favor, que me tengan lista la silla de ruedas para que yo pueda... Sí, Margarita, quédese tranquila. Bueno, un año que se va, había estado mucho tiempo, la voy a buscar y veo que viene con una cantidad de cosas y de... Ay, dice, sí, todo esto que me regalan, los libros, bueno. Entonces yo le dije: quédese tranquila, Margarita, porque yo ya hablé con Relaciones Públicas en Ezeiza y la van a estar esperando, yo la voy a acompañar. Entonces llegamos a Ezeiza, bajamos del auto, viene la persona con la silla de ruedas y Margarita, ¿qué hace? Carga todas las cosas en la silla de ruedas y la empieza a empujar. Había hecho pedir la silla de ruedas pero la conocí muchísimo, muchísimo cariño. Una grande, esa también, una grande. No, pero Matilda Rostropovich. Claro, Rostropovich, sí, claro. ¿Qué Eso de Rostropovich. ¿Qué es ver a Matilda Rostropovich tocar? Porque para mí es el mejor interpreta los suites de Bach de una manera impresionante. Estás hablando de violonchelista, ¿no? De violoncelista. Sí, Rostropovich, él estaba casado, la mujer de Rostropovich también una gran cantante. Y Rostropovich tiene una ópera compuesta, Lady Macbeth, ¿no? ¿No me equivoco, Tomás? ¿Vos que... Sí, pero sí, gran y extraordinario, sí, una persona. Bueno, fíjate que para mí es el instrumento más lindo de los instrumentos de cuerda, el violonchelo, porque es un instrumento que tiene una sonoridad como la voz humana, como el barítono. Es un instrumento que habla cuando lo toca alguien como Rostropovich o como Yo-Yo Ma, que es otro grande también, ¿no? Sí, por supuesto. Mirá, yo no me he querido referir. Yo, aparte de ópera, por supuesto, he asistido a recitales de grandes solistas, de grandes... Tengo una anécdota también muy simpática con Ruggero Ricci. Ruggero Ricci fue uno de los grandes violinistas italianos, que era un personaje, hablaba un poco de castellano, era peticito, chiquito, más o menos alto como yo, y era muy parecido a un boxeador, que no sé, a Pascualito Pérez, muy parecido, campeón mundial box. Entonces, cuando yo empiezo las clases didácticas para acercar a los estudiantes al Colón, uno de los primeros proyectos que hicimos fue traer a los chicos a un ensayo, no a una función, y a la vez para que tuvieran contacto con el artista. Y yo les pedía al director de orquesta, sobre todo en los conciertos sinfónicos, les pedía que vinieran a dar una charla a los chicos que los formábamos en la entrada principal del Colón, en la escalinata. Bueno, habían venido un grupo de chicos del Colegio Nacional Buenos Aires, que fue con quien empezamos esta tarea. Y Ruggero Ricci estaba tocando con la Filarmónica. Yo voy al camarín de él
Le explico, él hablaba castellano bastante, y le digo, maestro, usted no... Sí, che, usaba el che, mucho, che. Sí, che, dice, yo voy, dice, con mucho gusto voy a dar la charla. Le expliqué cuál era el motivo. Estaban todos los chicos, vino, entonces yo lo presento, digo, bueno, acá el maestro Ludero Ricci, la violinista, que yo, bueno. Y lo importante, lo que nosotros queríamos es que los chicos vieran que un artista era un ser humano también, desmistificar un poco el hecho de que el artista no estaba. Entonces, les proponíamos a los chicos que ellos hicieran las preguntas a los... Entonces empezaron, uno chico le preguntó, bueno maestro, ¿cuándo inició usted su carrera? ¿Cómo? Y él contestaba, mirá, che, yo estudié, tal, muy simpático, muy bien. Hasta que un chico le pregunta, maestro, ¿cuáles son sus autores preferidos? Él caminaba, era movedizo, parecía realmente un boxeador. Dice, mirá, che, dice, a mí me gusta Beethoven, dice, me gusta Mozart, me gusta Paganini. Mirá, dice, soy como las putas, me gustan todos. Muy didáctica la respuesta. Bueno, yo te voy a dar otro nombre. Ahora vamos, ya estoy. Ahora justo arranqué con este nombre que es detrás del telón. Es Ricardo Quintieri. Me estás tomando lección, me parece. Ricardo Quintieri ya no está lamentablemente en el Colón. Ustedes saben que el Colón tiene para los conciertos una cantidad de pianos muy buenos, de pianos Steinway de gran cola, que necesitan obviamente el mantenimiento, la afinación permanente. Y Ricardo Quintieri fue durante muchos años el afinador de los pianos del Colón. Hoy en día está retirado, pero por suerte lo ha sucedido otro gran afinador, que es Carlos Neri, que es un especialista, que es además técnico, que a diferencia de Quintieri era muy bueno para afinar, pero no arreglaba piano, creo. En cambio, Neri sí lo sabe. Pero sí, claro que lo conocí mucho a Quintieri. Maestro, ¿usted recuerda al primer violín del piano? ¿Isidro Goldstein Citrón? Por supuesto, fue un gran concertino de la orquesta estable. Fue, digamos, lo que se llama el Spala. En italiano, al concertino, al principal de la orquesta se le llama Spala. Y Mauricio Goldstein Citrón, sí, porque usted lo conoció, lo que bueno, realmente un gran concertino. Bueno, eso es un poco lo que yo me acuerdo. Esos músicos tenían un afecto por su trabajo, el que mencioné con la anécdota con Licha, Carlos Pesina, Pugliese, que tocaba el cello. Yo me acuerdo que yo me iba a la sala para escuchar los ensayos, y a veces el ensayo empezaba a las 2 de la tarde. A la 1:30 ya estaban ellos sentados en el foso, como que fueran recién tocando. Se los escuchaba ensayando, o sea, no tenían obligación, porque el horario de ensayo, pero tenían una vocación y un sentido de profesional. Entre ellos, por supuesto, Mauricio Goldstein Citrón fue, creo, el que lo sucedió a Pesina. Pesina era preferido de un gran director de orquesta que se llamó Erich Kleiber. Y Erich Kleiber tuvo un hijo que también después fue famoso, Carlos Kleiber. Y el nombre lo lleva, Carlos se lo puso por el concertino del Colón, por Carlos Pesina. Le voy a hacer un tema sociológico. Yo recuerdo cuando era chico, iba a la parte de arriba, y recuerdo cómo se llama. El Paraíso. Sí. El Paraíso. Sí, señor. Las cosas que he oído, las personalidades que he visto del Paraíso son algo... Bueno, el Paraíso, permítame que haga una acotación. El Paraíso, en otros sí, le dicen gallinero, pero en realidad el Colón tiene 7 pisos. Tiene platea, 3 pisos de palco
un sector que se llama Cazuela, otro sector que se llama Tertulia, otro sector que se llama Galería, y el último sector arriba es el Paraíso, que para mí, que lo he recorrido por todos lados, es el lugar donde mejor se escucha. Incluso se produce un fenómeno de acústica muy que es sorprendente. Usted sale de la sala y se ubica en un hueco que hay afuera del Paraíso, y usted puede escuchar, pero perfectamente, a gente que está hablando en el escenario, pero que está hablando así, por ejemplo, y que lo escucha perfectamente. Es un fenómeno bárbaro de México. Yo cuando tenía 18 años estaba ahí, y vi unas cosas impresionantes. No voy a nombrar, no voy a hacer la asignación, son los años 60, que era muy impresionante. Ahora escúchenme, yo era el hombre de 18 años que subía ahí y oía eso. Hoy, ¿puede hacerse eso? ¿Qué cosa? Ir al Paraíso, ¿oír qué? Sí, por supuesto. Miren, hay un tema que también, que no lo mencioné, pero Colón, cuando fue construido, se tuvo, claro, es un poco tal vez, no digo, pero para la época, el Colón se hizo ya diferenciando las clases sociales. Esa es la realidad. ¿Por qué tantos pisos? Porque los primeros, tanto la platea, que tiene capacidad para 600 y pico de butacas, como el piso de los palcos estaban reservados para una clase social importante. En cambio, la Cazuela, la Galería. La Cazuela, por ejemplo, tiene una cosa curiosa. La Cazuela es donde pueden ir de pie, tiene butacas sentadas, pero tiene una baranda atrás donde pueden ir solamente las mujeres de pie. En Tertulia ocurre lo mismo, pero solo pueden ir los hombres de pie. Y solamente en el Paraíso arriba, que también tiene un sector para sentarse, pueden ir hombres y mujeres. Con lo cual yo siempre decía, qué barbaridad, parece que en el único lugar donde podemos estar juntos hombres y mujeres es el Paraíso, ¿no? Pero bueno, lo que usted dice, por supuesto que se puede acceder. Bueno, pero acá era en el Paraíso. La pregunta esencial es la siguiente. Sí. ¿Qué diferencia hay entre el Paraíso de los años 60? ¿En cuanto a qué? ¿A público o a qué? No sé, diga usted. El Paraíso, por lo general, según mi experiencia, creo que en las localidades altas siempre ha ido un público muy adepto y muy calificado. Como digo, había un crítico musical que ponía siempre en sus críticas, tenía una muletilla, que decía, la audiencia atenta y calificada era García Murillo, ¿no? Siempre ponía esa frase. Por supuesto que el acceso al Colón ha sido irrestricto, o sea, por supuesto que la gente que va, gente joven, por suerte hay mucha gente joven. Hoy en día hay un público un poco especial, por lo que yo puedo ver, desde el punto de vista de que es un público que tal vez está acostumbrado más, a veces aplauden cuando no tienen que aplaudir, pero bueno, aplauden normalmente se considera que cuando se ejecuta una sinfonía en un concierto, que por lo general tiene 4 movimientos, lo lógico o lo que se espera es que no se aplauda entre los movimientos. Eso tiene una razón de ser, porque se pierde un poco la continuidad de la obra y la tensión que se genera. Pero bueno, hoy en día termina un movimiento muy ruidoso, muy espectacular, y el público aplaude. Ahí está el presente. ¿Qué diferencia entre el Paraíso de los 60 y el Paraíso? Yo no lo puedo decir, no lo puedo contestar esa pregunta, porque yo... No puedo porque es... No es que no pueda. Me resulta difícil porque no hay diferencia. Sí. No puedo, no. Creo que no hay una respuesta. Es el mismo público. Es terrible porque desde el punto de vista sociológico, ¿qué es lo que ocurre en la Argentina normalmente? Gracias. No sé. No entiendo. ¿Usted se queda mal porque yo no le respondo? Ah. Bueno, está bien. Sí. Sí, yo no voy a entrar en polémica. Eugenio, bueno, complimenti
Realmente yo hace 40 años que te conozco de Colón y que voy y nos vemos, digamos, el mismo rubro de prensa. Realmente sos la memoria viva, la historia viva de Colón. No te jubiles nunca, habría que decir. Bueno, lo que no me quedó claro, la anécdota que me tocó sensiblemente de Sir Thomas Beckham, que él se va a despedir de la orquesta, toma la batuta. Primero no tomó la batuta. No. Él dice, muchas gracias, Die Freischutz, primer acto. Y empieza a hacer. Él se quedó hizo de la temporada de los 5 días que tenía que hacer. Cumplió todo sin contrato. Es impresionante. ¿Por qué no respetamos al orador mientras está hablando? ¿Por qué no respetamos al orador? Cuando termine el orador, hagamos No, es simplemente eso, nada más que no me voy a quedar Todo el contrato. bueno, impresionante. Estuvo casi 3 meses. Gracias a Dios. En el loco. Federico, por favor, ¿puedes ofrecer el brindis? ¿Cómo no? Bueno, muchísimas gracias a todos los que están acá, principalmente Eugenio, muchas gracias. Para mí hoy, francamente, es un día de una gran emoción. Me siento muy emocionado por distintas razones, y hay muchos recuerdos. Desde la época en que tenía 12, 14 años iba al Colón, porque iba con un compañero de la escuela secundaria cuyo papá era sastre del Colón. Después fui evolucionando y me hice amigo del Eugenio. En fin, al Colón seguimos yendo con mi señora. Pero bueno, digo que es un día de muchas emociones porque se juntan cuestiones que tienen que ver con el círculo, que tienen que ver con los amigos. Acá hay muchos amigos, amigos de Eugenio, amigos míos y amigos de otras cuestiones. Creo que nos hace muy bien una reunión como esta, porque es importante la política, es importante la economía, es importante la sociología, es importante todo lo que nos pasa, es importante también neutralizar de alguna manera las cosas negativas y compensar. Y creo que esto es una compensación, es algo que gratifica el espíritu, el alma, y en el sentido de la emoción, francamente, es eso lo que quiero transmitir. Pero bueno, simplemente esa reflexión, un agradecimiento a todos y un deseo de que tengamos un país como todos queremos y que Dios nos ayude y que seamos siendo muy amigos y nos sentamos muy felices de tener encuentros como este. Muy feliz, muchas felicidades y lindo por todos.